Mi recorrido con la educación comenzó con la realización del documental La Educación Prohibida. Yo comencé una investigación en el año 2009, que tomó 3 años y concluyó con el estreno y el lanzamiento del documental La Educación Prohibida, que abrió como un mundo en el campo de la educación, particularmente la educación alternativa y no convencional. Y durante los siguientes 7 años me dediqué a recorrer Latinoamérica y a continuar aprendiendo sobre diferentes experiencias de educación alternativa, conectando iniciativas, creando redes, movimientos de organización nacionales e internacionales que trabajan sobre este tema. Y eso me llevó el año 2019 a la decisión de fundar en la ciudad de Buenos Aires una primera experiencia que desde las perspectivas de las educaciones alternativas se proponga una educación transformadora para todos y todas de forma gratuita. Proyecto C es un espacio cultural que trabaja con la educación y particularmente la educación alternativa como una manera de vincularnos y de acercarnos a los niños y a las niñas de la comunidad de aprendizaje. Contamos con diferentes programas que acompañan niños desde los 3 a los 18 años de edad. La propuesta durante el aislamiento es sostener principalmente espacios de encuentro y de contacto que garanticen el bienestar psicoemocional de los niños y de las niñas. Hacemos a un lado las expectativas de contenidos, de transmisión de conocimientos y nos concentramos en poder garantizar desde donde nosotros podamos en conjunto y en colaboración con las familias un seguimiento, un acompañamiento de los niños, las niñas y los adolescentes para que puedan expresar sus emociones, sus deseos, sus angustias, sus miedos, para que puedan crear, tener espacios de vinculación, de encuentro con otros, que nos parece vital para cualquier proceso, para pensar cualquier proceso de aprendizaje a futuro, más allá de esta pandemia. Entonces, la prioridad para nosotros hoy es generar espacios de bienestar con los niños, con las niñas y los adolescentes. Yo creo que una de las visiones más, llamémosle, riesgosas que han sucedido en relación a la educación en estas circunstancias de aislamiento es la pretensión de continuar con la escuela como si no estuviese pasando nada, de continuar enseñando o esta idea de la continuidad pedagógica o el seguimos enseñando como si la situación de la pandemia no nos afectara. Lo cierto es que afecta en el cotidiano, afecta en la vida de los niños y las niñas, afecta en sus intereses, en su capacidad de aprender, en su voluntad para aprender y afecta también obviamente a los maestros, a los educadores, a las instituciones. Entonces, creo que los modelos que están tratando de aprovechar este momento para poner en práctica experiencias de educación a distancia, que pueden ser muy innovadoras y muy interesantes en términos didácticos y metodológicos, pero que no tienen en cuenta el bienestar de los niños, creo yo que ayudan a seguir sosteniendo una concepción de la educación industrial, digamos, como si el sistema educativo solamente tuviese el objetivo de lograr que una cierta cantidad de niños rindan en determinado momento y que aprendan una serie de contenidos, digamos. Ese no es el principal objetivo del sistema educativo, sino ayudar a construir las bases para la sociedad del mañana, de las nuevas generaciones. Y en este momento, en una pandemia, es mucho más importante construir lazos de solidaridad, de autosustento, de sostén emocional propio, de autonomía, más que aprender elementos que hay en una currícula impuesta, ¿no? Entonces me parece como que las experiencias de educación a distancia y de teleeducación siguen sosteniendo las premisas ya oxidadas y antiguas de la educación tradicional y tienen que animarse a pensar que en realidad en estas circunstancias es necesario otra cosa. El encierro el encierro de la escuela es un encierro artificial. De hecho, creo que este encierro, si bien es artificial, el aislamiento, es necesario. El de la escuela no es necesario, es impuesto.
En este caso aparece una necesidad vinculada al bienestar, a la vida, a la salud. Entonces me parece esa primera relación. Creo que hay más razones para que los niños comprendan este aislamiento que el aislamiento o el encierro propio de la escuela. Por eso me parece fundamental que cuando pensemos el regreso a la escuela lo pensemos desde una óptica de una dinámica corporal, vivencial, que tenga poco que ver con la idea de encierro. Es decir, no pasemos de un encierro al otro. Sí, creo que es posible pensar en una escuela pública de gestión estatal que no esté montada sobre la idea del encierro, que no esté montada sobre la idea de que los niños sean ajenos al espacio común en el que viven, al territorio, que aprenda del territorio, que constituya espacios de libertad. El encierro no es solamente meterse dentro de una escuela, es meterse dentro de una escuela y dentro de esa escuela un aula en determinado tiempo de forma obligatoria, ¿no? Si nosotros creamos o hacemos de la escuela un espacio donde los niños quieran estar, un espacio donde se pueda circular libremente, un espacio donde haya mucho que aprender y que las ganas de aprender nos motiva a estar ahí y no la obligación, creo que podemos de alguna manera desarticular la lógica del encierro, digamos, y de la obligación y construir el aprendizaje en una experiencia gratificante que nos acerque con el deseo, con las ganas, con la voluntad. Me parece que esta es una larga deuda, digamos, de los sistemas educativos convencionales, públicos, privados, de todas partes del mundo, con la infancia, ¿no? Invitarlos a una experiencia de aprendizaje comunitaria, conectada con sus deseos, con sus intereses, con sus realidades y no con las necesidades del sistema, del mercado y del el estilo de vida capitalista que queremos sostener como Estados, ¿no?